Lo único que sana es el amor. La única lección es el amor. Realmente solo hay una lección que aprender, pero se puede mencionar de muchas maneras. Enseña solo amor, ya que eso es lo que eres. Esta declaración indica nuestro objetivo y los medios para lograrlo. Nos dice que nuestra esencia es el amor y nos enseña a reconocerlo en medio de cualquier dificultad, pequeña o grande. Dar solo amor, enseñar solo paz y nunca atacar de ninguna manera al otro por nuestra propia seguridad. Esta declaración es el principio principal y general de la curación actitudinal. Cuando estamos ocupados ayudando a otra persona, no experimentamos temor. El temor no propicia los cambios positivos y siempre es un error provocar temor cuando ayudamos a los demás. No podemos esconder exitosamente nuestros temores a los niños. El verdadero contenido de nuestra mente está abierto a todos, especialmente a los niños, y en cierto nivel todas las mentes están en comunicación. No estamos confinados por nuestros cuerpos y no estamos limitados por la realidad física. La mente, por su deseo de vida, puede incidir en el curso de una enfermedad. Una preocupación del pasado altera nuestras actitudes presentes. Siempre podemos aprender de cualquier situación sin importar qué tan indeseable pueda parecer. Nuestros objetivos internos determinan nuestra experiencia. No somos una víctima del mundo. El amor sí existe. Quiero compartir contigo algunas de las experiencias que me llevaron a estas conclusiones. Espero que cuando veas cómo aprendí a aplicar las lecciones del amor, puedas realizar conexiones similares en tu propia vida. Creo que la vida nos permite descubrir la manera de transferir lo que vemos con claridad y facilidad en una parte de nuestra experiencia a aquellas áreas donde el temor aún parece razonable. La verdad se repite. Ayer fue un día terrible, hoy es un día terrible y mañana será un día peor. Así veía mi familia la vida cuando era niño. Sospecho que también existió un poco de esta actitud a tu alrededor cuando creciste. De generación en generación, todos hemos sido criados con la creencia de que el pasado predice el futuro y que una persona madura, de buen juicio, considera cuidadosamente el pasado cuando hace sus planes. Sin embargo, el pasado solo tiene una lección que enseñarnos. Este instante es el único momento que existe. La creencia de que el pasado proporciona las verdaderas leyes de la vida entra en nuestra mente de manera sutil, más sutil incluso que nuestros intentos directos por controlar lo que vendrá. Constantemente pensamos en el futuro y esperamos que sea como el pasado. Nuestras fantasías y pensamientos tratan de proyectar en el futuro lo que recordamos que nos gustó del pasado y tratan de eliminar lo difícil y doloroso. Cuando pensamos así, no estamos viendo el futuro de manera práctica y razonable, sino que solamente estamos creando un estado mental compuesto casi en su totalidad de temor. Creemos que no debemos confiar en la manera en que resultaron los acontecimientos de nuestra vida en general y por lo tanto consideramos a todos y a todo como un enemigo, como algo potencialmente peligroso, actitud que a su vez nos hace sentir que no merecemos el amor, nos hace
sentir culpables, indefensos y ambiguos en todo. Esto nos impulsa a controlar la realidad, por lo que los únicos talentos que desarrollamos son los de la manipulación. Este es el error que he cometido en muchas ocasiones. Traté de presentarme al mundo de una manera muy diferente a como me sentía. Por dentro estaba temeroso de lo que sucedería, pero por fuera me disfracé como un hombre que tenía el control y era respetado. Como es la verdad de cualquier persona que utiliza una máscara, me sentía aislado e incomprendido. Cuando no nos sentimos amados o no podemos ser amados, generalmente cometemos el error de tratar de controlar las circunstancias externas que consideramos que causan nuestra infelicidad. El momento presente se devalúa, ya que este objetivo solo puede lograrse en el futuro, incluso un futuro deprimente, sobre el que tenemos algún control. Parece preferible a este momento y se le teme a la felicidad, la cual requiere que toda nuestra atención esté en el presente. Si se presenta algún grado de felicidad, cualquier persona con esta actitud sospecharía inmediatamente de ella. Cuando tenemos miedo, consideramos valioso mantener el presente libre de todo amor y gusto. El temor estimula el deseo inconsciente de ser infeliz para así concentrarnos en controlar el futuro. Con esta actitud me sentía no amado y que no merecía amor. No lo merecía porque me sentía culpable de algún pecado innombrable y por el temor a ser castigado por él. Creía que debía sacrificar el amor para poder evitar el castigo. Uno no necesita de la capacitación religiosa para creer que tiene que sufrir. La mayoría de nosotros nos sentimos solos cuando cometemos errores. Creemos que nuestra culpa es privada. Yo creía que era propietario de la pila más grande de culpa que pudiera existir, y en consecuencia, la calamidad parecía siempre estar a la vuelta de la esquina. Vivir, en el sentido real de la palabra, con gusto, paz, alegría y armonía, parecía posible únicamente para los demás. Al usar una máscara, creía que lo que comunicaban las máscaras de las demás personas, ellos podían ser felices y yo no. Esta actitud general me daba existencia, pero no vida. A menudo confundía la felicidad con el dolor, ya que solamente me sentía vivo cuando me encontraba en medio de una crisis, por lo que me precipitaba de una crisis a otra, debido a que la felicidad parecía estar fuera de mi alcance. El comportarme así era la única manera que conocía para experimentar la vida, y al continuar enfrentándome a las adversidades, esta manera negativa de verla parecía más y más necesaria. Después de todo, yo era simplemente una víctima. Por los genes que recibí de mis padres y el ambiente en el que crecí, me convertí en una persona temerosa y llena de culpas, muy a pesar mío. Nunca se me ocurrió que la elección entre el amor y el temor era exclusivamente mía, y que debía elegir entre una de las dos opciones a cada instante. En el mundo existen muchas personas que vienen de ambientes peores que el mío y eligieron no quedarse en el pasado. Yo elegí tomar la filosofía de mis padres y aceptar las limitaciones de mi ambiente. Ahora me queda claro que cada quien determina las creencias con las que vive. Creemos que debemos identificarnos con el pasado, pero esto no es así. Hay una alternativa. El mundo no se mantiene con nuestras preocupaciones. Podemos llevar una vida libre de temor. Al igual que yo, determinas todo lo que te sucede. Este hecho no debe hacernos sentir culpables. Al contrario, nos debe proporcionar la libertad
de sentirnos en paz. Esto me quedó claro durante mi tercer mes de internado. Como parte de la unidad 12 de la Marina, fui enviado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. En ella, casi una tercera parte de los estudiantes experimentaba síntomas de la enfermedad que se estaba estudiando. Incluso algunos se enfermaban. Yo sentía temor a la tuberculosis y estaba convencido de que me contagiaría y moriría. Curiosamente, durante mi año de internado, una de mis tareas fue trabajar en el pabellón de tuberculosis. Allí tenía la fantasía recurrente de que respiraría profundamente por la mañana y no respiraría el resto del día. Una noche fui llamado a urgencias para tratar a una alcohólica de 50 años de edad con tuberculosis y cirrosis hepática. Su esófago sangraba, había vomitado sangre y estaba en shock. Su pulso era débil y no podía tomar su presión sanguínea. Así que limpié la sangre de su garganta y le di masajes cardíacos. Esa noche la máquina de oxígeno no funcionaba por alguna razón y tuve que darle respiración boca a boca, a lo que respondió favorablemente. Cuando regresé a mi habitación y me vi en el espejo, mi bata verde estaba llena de sangre. De repente me di cuenta de que durante esa hora de locura no tuve miedo. Esta fue una poderosa lección para saber que si me enfocaba en ayudar a los demás, no tenía miedo. Hubo otras ocasiones durante mi asignación a ese pabellón en las que evaluaba qué obtenía cuando me movilizaba el miedo. La lección estaba clara. Si una persona se preocupa solamente en dar, no hay ansiedad. Después descubrí que a menudo tampoco hay dolor o sentido de limitación. Las mentes se comunican. Ese mismo año tuve otra importante experiencia de aprendizaje que recibí de un niño de 8 años llamado Billy. Sin importar cuánto nos esforcemos, no podemos esconder nuestras emociones de los niños. Los pensamientos que nos lastiman no pueden esconderse, pero sí pueden cambiarse. A continuación, presentaré 2 citas que dan información sobre esta lección. He dicho que no puedes cambiar tu mente al cambiar tu comportamiento, pero también he dicho, y en muchas ocasiones, que puedes cambiar tu mente. Cuando alguien realmente cambia su mente, cambia el dispositivo más poderoso que tiene para cambiar. Cuando la mente acepta la curación, ese estado de bienestar se extiende a las demás mentes con las que se encuentra unida. Esto es verdad cuando creemos que el problema es nuestro comportamiento o el de alguien más. El error que cometí en el siguiente incidente con Billy fue tratar de cambiarlo y no preocuparme por mi propia curación interna. Billy sufría de parálisis cerebral, pero también tenía un problema de comportamiento. Como psicoterapeuta, lo había tratado a él y a sus padres, pero las cosas habían empeorado. Un día sus padres expresaron que se sentían defraudados con el tratamiento y comencé a sentir resentimiento contra Billy por hacerme quedar mal. Si nuestro objetivo es cambiar a alguien, el resultado es resentimiento y orgullo. Esa noche leí un artículo de Milton Erickson, padre de la hipnosis moderna en Estados Unidos, que describía su uso en niños. Aparentemente todo lo que se necesitaba era relajar al niño, dar algunas sugerencias y al instante el comportamiento cambiaría. Una parte de mí tenía serias dudas sobre el método
sugerido por el doctor Milton, y por otra parte estaba lo suficientemente desesperado como para intentar hipnotizarlo. La siguiente vez que vi a Billy, lo senté en una camilla de hospital y comencé a hablar pausadamente diciéndole que sus párpados estaban cada vez más pesados. Sus ojos se cerraban por lo pesado de sus párpados y que estaba recostado en la camilla. Imaginen mi sorpresa cuando hizo todo lo que le sugerí. Estaba cooperando perfectamente, algo que nunca antes había hecho, pero de repente se sentó, sus ojos estaban cerrados y se inclinó, puso su nariz frente a la mía y dijo en su habla pausada: «Doctor, sus párpados están cada vez más pesados». Después empezó a reír. Luego de recuperarme del shock, nos reímos juntos. Los niños son buenos terapeutas porque no han tenido ningún tipo de enseñanza formal que interfiera con su profundo conocimiento intuitivo. Ellos saben lo que sucede en el corazón de un adulto. Parecen reconocer instintivamente que no hay nada escondido o secreto y generalmente ven a través de cualquier máscara que utilicemos. Una actitud puede curar. Al completar mi internado en Boston, ya tenía un conocimiento más o menos completo de la influencia de las actitudes en el cuerpo. Este reconocimiento fue forzado por 2 pacientes, a los que cuidaba, con cáncer en el estómago. Los consultores médicos de las universidades de Boston, Harvard y Tufts estuvieron de acuerdo en que los 2 hombres, de aproximadamente la misma edad, tenían condiciones degenerativas similares y que ninguno viviría más de 6 meses. Uno de los hombres murió 2 semanas después. El otro continuó viviendo, dejó el hospital y estaba bien para cuando terminé mi internado. El primer hombre parecía no tener una razón para vivir. Creía que aunque se recuperara no habría manera de resolver sus problemas. Parecía tener más miedo de vivir que de morir. La muerte era más bien un escape. El hombre que no murió tenía la determinación de vivir. De hecho, se negó a hacer una estadística en la curva de probabilidad de la aseguradora. De alguna manera se convenció a sí mismo de que mejoraría y podría completar los planes de su vida. Este incidente hizo que reconociera la importancia de nuestros pensamientos. La dirección que ellos toman determinan nuestro deseo de vivir o de morir. Sin embargo, es importante entender que cuando hablo de un cambio de pensamiento no estoy llamando a la batalla. Los medios por los que dirigimos de nuevo la mente son idénticos a la naturaleza de la nueva dirección. Pacíficamente regresamos a la paz. Cariñosamente volvemos hacia el cariño. Si alguna vez te encuentras evitando tener el tipo de pensamientos positivos que se piden en este libro, por favor no te asustes. Lo que se recomienda es olvidar la tensión. Si lo deseas, solamente piensa lo que te gusta pensar, lo que te da descanso y comodidad. De esta manera harás todo lo que sugerí. No es muy racional forzar un cambio en el estado de tu mente. Simplemente observa con cuidado qué te hace feliz y qué te hace infeliz. Cuando lo pienses de esta manera, la mente realizará los ajustes necesarios. Para la mayoría de los doctores queda claro que la actitud del paciente puede incidir en el desarrollo de la enfermedad orgánica. Saben que el deseo de vivir o morir puede cambiar el curso de una enfermedad. Saben esto aunque no pueden poner esta actitud bajo un microscopio, medirla, pesarla o doblarla.
Las verdades de la mente desafían los estándares comunes de la ciencia. Las condiciones y atmósfera general producidas por nuestras actitudes pueden reflejarse tanto en el caso externo de una enfermedad terminal como en todos los aspectos de nuestras vidas. Esto me quedó claro después del primer intento por pasar los exámenes de psiquiatría y neurología. Los exámenes requieren de 2 días de pruebas orales y aunque había estudiado mucho, cometí el error de decidir que sería la persona más calmada y tranquila que hubiera presentado los exámenes. Mi enfoque central estaba en usar esta máscara y todos, especialmente mis colegas profesionales, se maravillaron con mi manera de ser. Un mes después descubrí que había reprobado. Toda mi energía se enfocó en pretender que tenía todo bajo control, lo que me distrajo y no respondí las preguntas adecuadamente. Al siguiente año, sin incluir este factor de distracción, presenté los exámenes y pasé. Después me uní al equipo del Instituto Langley Porter en San Francisco. Mi trabajo incluía ver a niños que padecían esquizofrenia. La mayoría de estos pequeños no podía hablar y el trabajo era difícil, pero por lo menos descubrí algo relevante. Las palabras no son importantes cuando enseñamos y aprendemos. La experiencia del amor y la paz es la única cosa de importancia que comunicamos. Esta actitud del corazón, y no lo que se dice entre 2 personas, es la que realiza el trabajo de curación en ambas direcciones. La acumulación de conocimiento verbal de uno de los participantes no sirve para realizar una curación profunda e interna. Al poco tiempo comencé a observar algo que indicaba que, junto con las palabras, el entrenamiento y la experiencia también son un valor cuestionable. Me quedó claro que algunos estudiantes de medicina de segundo año a veces eran mejores con sus pacientes que los residentes de tercer año. Esta suposición me llevó a una discusión con Ethel Bergin, quien era la directora administrativa del Departamento de Consulta Externa. Ella observaba con cuidado el equipo médico y había visto muchos estudiantes de medicina, residentes y consultores durante más de 15 años en el instituto. Ella confirmó mi observación. Comencé a preguntarme por qué existía esta discrepancia. Se me ocurrió que las actitudes podían ser un factor principal, por lo que comencé a examinar la personalidad y desempeño de cada residente con el que trabajaba. Mi estudio confirmó que los residentes de tercer año, al manejar las enfermedades difíciles, generalmente mostraban poca o ninguna superioridad sobre aquellos con menos experiencia. Por ejemplo, los residentes de tercer año que trataban a pacientes diagnosticados de esquizofrenia crónica aprenden de muchos consultores que el tratamiento de esta enfermedad es tedioso y frecuentemente lento. Por lo tanto, cuando los residentes ven a un paciente nuevo con esquizofrenia crónica, ya han incorporado los valores y actitudes de los consultores a su propia manera de pensar y comienzan el tratamiento de los pacientes con la expectativa de que el progreso será lento y difícil. El paciente se identifica a su vez con la expectativa limitada del residente y esto genera la realidad que ambos experimentan. Los estudiantes de segundo año que no han sido contaminados por las experiencias negativas de muchos consultores médicos generalmente son entusiastas y optimistas
al ver a sus primeros pacientes psiquiátricos. La etiqueta dada al paciente no significa mucho para ellos, solo saben que de una manera u otra van a ayudarlo y que habrá progreso. El enfermo se identifica con esta expectativa positiva y a menudo mejora con mayor rapidez que con un residente de tercer año. Claramente la actitud y no la experiencia del médico es de mayor importancia en esta situación. De hecho, la experiencia en este ejemplo puede considerarse como un obstáculo. Esto me enseñó a nunca decidir anticipadamente lo que es mejor para otra persona y a no considerar a cualquier ser humano como una estadística predeterminada. En muchas ocasiones, más de las que queremos reconocer, solamente vemos el pasado en las personas que nos encontramos. Pero es nuestro pasado y no el de ellas lo que vemos como su parte más evidente. Como consecuencia, no respondemos a esas personas, sino a nuestras múltiples preconcepciones. El deseo genuino de ver a otros como son en este instante servirá para purificar nuestras actitudes. Habrá poco que no nos guste de otras personas si nos negamos a introducirles nuestros propios juicios y molestias leves. Nuestras experiencias pasadas no pueden decirnos de nuestro amor presente. Recordar y ver no es lo mismo, y por eso los recuerdos no nos sirven de mucho al formar relaciones amorosas.